Vamos a continuar con el análisis de los conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? De carácter material. A ver, Suseli Ramírez, ¿qué le pasó? Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Es que Pues, fíjese que yo le envié un correo el día del parcial. No sé si de casualidad lo vio o ¿de, no de lo qué logró se...? ver. No, no, porque fue el viernes, ¿verdad? Ah, bueno, Tanto calor, correcto, licenciado. Es que yo me fíjese que, escapé. ¿De qué se trata? no tenga ¿De, pena. de qué Es se que trata? fíjese, licenciado, que le quería comentar que hice mi parcial. Lo realicé y todo y lo envié, pero fíjese que no me salió que se hayan registrado mis respuestas. Se me puso otra vez el examen en blanco. Entonces yo lo volví a hacer porque no me salió que se registraran mis respuestas. Entonces no sé si a usted sí le llegó un parcial o le llegaron dos, pero usted bien podría ver que ahí tengo las mismas respuestas porque cuando me di cuenta ya me faltaba bien poquito para terminar, ¿verdad? Entonces lo envié corriendito, pero esa es mi pena de que si Voy se a enviaron ver, dos parciales voy a o ver, uno. Suseli. Aquí definitivamente el sistema, digámoslo así, jala, ¿va? Y recibe el primer formulario que vino de regreso. Eso es lo que se recibe. Yo voy a ver cómo está. Eh, no puede haber dos exámenes, sino un solo examen. El que vino de antes o el que vino después. El que vino antes, si hubo algún problema, qué sé yo, obstáculo en el enviado, pues de plano llegó el segundo, entonces el segundo es el que vale. Ah, ok, Pero de todas muy. maneras, si voy a revisar el correo institucional hoy. Sí, es que fíjese que yo le di a enviar, pero no Mm. me salió que se registraran mis respuestas, Ay, solo me Dios. volvió a salir el examen en blanco, entonces ese fue mi susto, ¿verdad? Pero Va, le voy a agradezco ver. su atención, Va, licenciado, muy amable. perfecto, voy a ver, voy a ver. Muy bien. Eh, ahora, jóvenes, en la parte que quedamos en el programa, la mitad del punto según tercera unidad, se recuerda, hasta la persona jurídica colectiva y en la legislación guatemalteca también más. Ahora vamos a empezar con la otra parte de esta unidad que se refiere a los conceptos. Nos faltan una buena parte, ¿no? Entonces, empezando con ahora que entendemos por hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Tres conceptos. Yo a mediodía por ahí se les envió una guía de estudio, ¿no? Guía de lectura. Todo con el efecto de que vamos a ir analizando aquí en el aula, aquí en la clase y luego ustedes amplíen su lectura. El consejo es que ir a una enciclopedia jurídica o un diccionario jurídico o qué sé yo, pero para ampliar el concepto. Lo importante es saber ya qué significa un hecho jurídico, un acto jurídico y un negocio jurídico. Eh, ¿Qué hay de diferencia ahí, verdad? Y de importancia, por eso es que nuestros maestros nos clasifican en la teoría conceptos, ¿no? Y para encontrar diferencias o similitudes. Es lo que nos toca hacer también a nosotros acá. ¿Va? Y luego entender, pues, con puntualidad qué es un hecho jurídico, qué es un acto jurídico, qué es negocio jurídico. Pero los tres conceptos jóvenes nacen o es parte de una relación jurídica. Sabemos que relación jurídica es la comunicación, ¿verdad? Para no repetir relación entre dos personas, ¿verdad? Como sujetos de derecho. O sea, entre personas surge un hecho jurídico, entre personas se da un acto jurídico y entre personas se realizan negocios jurídicos, ¿verdad? Eso es. Pero yo antes de empezar yo medio explicar todo esto, quisiera pedirles a ustedes a ver cómo, eh, a ver qué se recuerdan cuando hablamos de la norma jurídica y su estructura como componente de la primera parte del análisis que hicimos de los conceptos jurídicos fundamentales. Carácter formal,
de material, ¿no? De carácter formal está la norma y su estructura. Muy bien. Ya analizamos ese concepto de la norma, pero ahora, y lo dijimos, ¿no? Y señalamos cómo se estructura, cómo se compone o con qué elementos se integran la composición de una norma jurídica. A ver quién se recuerda. Hay dos. Supuesto y consecuencia jurídica. Perfecto, Rosario. Mis felicitaciones. Supuesto jurídico y consecuencia jurídica. Excelente. El supuesto jurídico también encontramos por ahí con otros autores que le llaman hipótesis, ¿verdad? Hipótesis jurídica. Ese es, yo siempre digo, a veces uno platica en la casa, ¿cómo es eso? El supuesto y consecuencia jurídica. El supuesto jurídico es como la introducción, ¿verdad? Y la consecuencia es como la salida o el resultado, ¿verdad? Pero en términos jurídicos y de manera técnica tenemos que explicar. O sea que ahora ya estamos bien definidos, gracias Rosario nuevamente, la integración de la norma, ¿no? La norma, cuando se escribe una norma, se hace un texto de un artículo, se introduce uno, ¿va?, a desarrollar el derecho de la familia, el derecho al matrimonio, el derecho de propiedad, bueno, el derecho de educación, todos los derechos que dignifican a la persona, ¿no? En relación a la persona. Muy bien, y luego, al realizar, al concretizar ese derecho, pues definitivamente la persona se somete, ¿no?, al resultado de esa norma. O sea, pues sujeto a la consecuencia, que son deberes o las obligaciones, ¿no?, que genera un derecho. Muy bien. Por lo tanto, la norma jurídica, en su estructura lógica, es una regla, ¿va?, hipotética, un supuesto. Los supuestos previstos en la parte condicional de la norma son o se constituye en descripciones, ¿no? Describe los hechos, los actos, los negocios jurídicos. Dice 3 líneas. Que al hacerse efectiva, o efectivos, mejor dicho, estos 3 posibilidades, hecho, acto o negocio, conducen a las consecuencias jurídicas, producen un resultado, ¿eh? Lo que conlleva entonces a accionar o activar en el mundo de lo jurídico. Ese resultado, pues, se exterioriza, pues, tiene obligación de pagar. Por ejemplo, si el derecho de propiedad, toda persona tiene derecho de adquirir propiedades, ¿no? Bueno, y de las distintas formas de adquirir, pagado, de plazo, de un solo pago, etcétera, ¿no? Pero nace consecuencias, otras consecuencias jurídicas, el de inscribir en el registro de la propiedad y el de pagar impuestos sobre bienes inmuebles, ¿verdad? El famoso IUSI que se le llama en Guatemala. ¿Ya? Esa es la consecuencia jurídica. En este sentido, al hacer para sí el derecho de propiedad, pues definitivamente crea una figura que se llama propietario, ¿verdad? O bien, un derecho de propiedad se fracciona en lotes, un terreno se fracciona en lotes, pues de plano se modifica el derecho de propiedad. También en los casos de que una propiedad sobre un terreno se transfiere, se dona o se vende a otra persona, pues definitivamente se transmite, ¿va?
o bien, así como sucede ahora en la legislación guatemalteca, en el campo penal, como sanción a una conducta, especialmente de funcionarios públicos. Ustedes han escuchado la extinción de dominio, pues prácticamente viene siendo como una expropiación. Se le recoge el inmueble y se extingue entonces el derecho de dominio de esa persona. Eso está establecido en la norma, ¿no? Por ejemplo, la extinción de dominio, hay una ley especial que induce, o sea, que formula la hipótesis y si se concretiza, pues de plano manifiesta su consecuencia jurídica de cambio, traslado, extinción, etc. Autores, muchos autores hacen una serie de argumentos para sustentar la, 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 la estructura de las normas jurídicas y cómo se manifiestan los hechos, los actos de negocios jurídicos dentro de una relación jurídica. O sea, un hecho, un acto o un negocio jurídico genera o es resultado o es producto de una relación jurídica. ¿Eh? Muy bien. En tal sentido, hay un profesor español que nos define con claridad, don Jaime Mans. Él dice que las relaciones jurídicas pueden ser originadas por eventos naturales o por ciertas condiciones de hecho, independientemente de la voluntad humana. O sea que la relación jurídica es un efecto de la combinación que se da. O mejor dicho, una relación jurídica es una combinación. Si se da, es porque manifiesta la combinación entre la voluntad y la norma. Cuando una persona, por ejemplo, con los ejemplos que manifesté, de trasladar su dominio, de vender su dominio, pues muy bien. El que compra, pues está establecido en la norma que toda persona tiene derecho de ser propietario, de adquirir bienes, ¿no? Y ser propietario. Toda persona puede construir su casa, ¿no? Está establecido en la norma. Toda persona puede vivir en un lugar especificado por la persona, ¿va? Su domicilio, dirían ustedes, o su vecindad, ¿va? Muy bien. Ahí está expresada la voluntad de la persona. Muy bien. Y a la vez está establecido en el derecho. Si la persona, al poner en práctica ese derecho establecido de comprar, incluso de contraer matrimonio, todo está establecido en la norma. La manifestación de mi voluntad, de mi deseo, de convertirme en propietario, de contraer matrimonio, de circular o de vivir en X lugar, pues definitivamente yo busco la norma que me dé esa posibilidad de realización. Por lo tanto, los autores dicen que la relación jurídica resulta siendo como una combinación entre la voluntad de la persona y la norma. Cuando la persona se acerca a la norma, la hace para sí. Yo así interpreto y me explico, la hace para sí. Observo, ¿va? Por ejemplo, el artículo 78 del Código Civil desarrolla el derecho al matrimonio, qué es matrimonio, etcétera, etcétera, ¿vale? El matrimonio se da vida por un hombre y una mujer, es una institución de carácter civil, etcétera, ¿no? Y si se casan, pues celebran el matrimonio civil. Perfecto, ese es un derecho. Pero al contraer el matrimonio civil, genera una obligación, ¿eh? Un deber entre parejas. Primero, de auxiliarse entre sí, dice la norma, y luego, al tener hijos, pues los dos tienen responsabilidad o deber
de cuidar de los hijos, de dar, alimentar a sus hijos, de vestir a los hijos, de dar educación, etcétera, ¿no? Vivienda. Pues esa sería la consecuencia jurídica. Ahí, mi voluntad, en un momento me acerqué a la norma, me contraje de matrimonio y por lo tanto yo tengo deberes aquí del matrimonio. Ayudar a mi pareja, auxiliarnos, y al tener hijos tenemos que cuidar, alimentar y bueno, desarrollar la vida en pareja. Ese es el deber, ¿no? Que la consecuencia jurídica. O sea, pues, en una relación jurídica que se da entre dos personas es producto o la combinación, como dice la doctrina, entre la voluntad de la persona con la norma, ¿no? Por lo tanto, el elemento volitivo constituye la parte dinámica y confiere vida a la relación jurídica. Si no hay voluntad en un acto jurídico, pues definitivamente no hay relación jurídica. Este elemento se manifiesta con declaraciones, con acciones de contraer matrimonio, como manifestamos, y las manifestaciones externas de la voluntad para lograr efectos jurídicos, resultados jurídicos. En tal sentido, aparece otros autores y que manifiestan que las relaciones jurídicas pueden ser originadas por, fíjense ustedes, agrega y amplían acá. Hemos venido diciendo por voluntad de la persona, ¿va? La relación jurídica es como una expresión, una combinación entre la voluntad del ser humano con lo establecido en la norma, ¿no? Ejemplo, el matrimonio, dije yo, o ser propietario. Pero también la relación jurídica pueden aparecer, ¿sí? Pueden aparecer o manifestarse, o mejor dicho, originarse por eventos también de carácter natural, que son ciertas condiciones, ¿va? Manifestadas por la naturaleza fuera de la voluntad humana. En este caso, como ejemplo se puede traer acá, si hay una manifestación de la naturaleza fuera de la voluntad del hombre, pero que produce una relación jurídica, que genera una relación jurídica posterior, ¿cómo puede darse, no? Yo pongo como ejemplo, jóvenes, a ver si nos acercamos con la idea. A ver, un terremoto, un huracán, ¿no? Cualquier otro fenómeno de la naturaleza que provoca cambios en la vida del ser humano. Y el ser humano, para restablecerse en el campo jurídico de ser propietario, por ejemplo, ¿no? Un terremoto causa derrumbe, ¿verdad? De viviendas, por ejemplo, ¿no? Aquel terremoto en Turquía, creo que el año pasado se dio, según las noticias, fue terrible. Grandes edificios que se vinieron al suelo, ¿no? Señores, ahí no hubo voluntad del hombre, ¿no? Pero, ¿qué pasó después, ¿no? Como también en Guatemala ha sucedido, ¿qué pasó después? Ahí, el propietario o los propietarios de los espacios o de las viviendas, mejor dicho, pues definitivamente hay una manifestación de necesidad de vivir, ¿no? De contar con vivienda. En el caso de los trabajadores, qué sé yo, ya no hay trabajo en las industrias, o en el caso de las inundaciones, ¿verdad? Que los ríos, tanta lluvia, los ríos se crecen y destrozan grandes extensiones de tierra y destrozan entonces la agricultura, ¿no? Entonces ahí no hay posibilidad de vida ya. Entonces, pero el hombre, para sobrevivir en ese sentido, tiene que recurrir, ¿va? Por necesidad a tal vez establecer algún
algún préstamo hipotecario, ¿verdad? O algún apoyo con el Estado para poder reconstruir vivienda, ¿va? Restablecer su actividad económica en la industria, en el campo, por ejemplo, la agricultura y así, cualquier otro tipo, pues definitivamente la persona, el ser humano, entabla una relación jurídica con el préstamo, con el apoyo, ¿va? Tal vez le dan el apoyo de construir su casa, pero a cambio de que usted tiene que devolver el costo entre el plazo de 10 años, por ejemplo, ¿no? Entabla una relación jurídica ahí. Pero viene el caso, pues, de que este es como consecuencia de un hecho jurídico porque trajo consecuencias, ¿sí? Y esa consecuencia se formaliza a través de una relación jurídica entre sujetos, entre personas particulares o personas con el Estado, ¿no? Para poder sobrevivir, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, como ejemplo, estamos manifestando acá que un hecho jurídico también no nace propiamente de la voluntad de la persona, sino que también surge por la manifestación de la naturaleza, ¿sí? Y que esa manifestación causa destrozos, destrucción, qué sé yo, pero que son situaciones muy necesarias para la vida humana, pues definitivamente el hombre entabla una relación jurídica en los sentidos que, que, que estamos manifestando, ¿no? De adquirir préstamo, obtener apoyo institucional o de personas para poder reconstruir su vivienda o reconstruir escuelas, etcétera, ¿no? Hospitales y el campo del trabajo, como decía yo, para restablecer necesita del apoyo económico y definitivamente entra a establecer relación jurídica, ¿va? Con otras personas, individuales o jurídicas, diríamos ahora que ya entendemos los conceptos. O sea, pues jóvenes, que un hecho jurídico surge en primer lugar por la voluntad de la persona, ¿no? Pero también puede surgir por manifestación de la naturaleza. O sea, ahí no opera la voluntad de la persona. ¿Estamos? Eh, los autores siguen desarrollando el concepto y dicen que los hechos se pueden clasificar en hechos simples y, y los hechos que sí. Los hechos simples son, como quien dice, acciones que no producen consecuencia jurídica. Y los hechos que sí producen consecuencias jurídicas, ahí es donde está la voluntad del hombre o sin la voluntad del hombre, ¿no? Como de la naturaleza que hemos manifestado anteriormente. Bueno, poniendo un ejemplo de los hechos simples que no producen consecuencias jurídicas, son aquellos como una lluvia normal, llueve normal, y no hay consecuencia jurídica porque no causó pues alguna manifestación ahí, ¿no? Contra la vida humana. Por ejemplo, el aire, la corriente de aire, pues que es normal en la vida y la tenemos. Eso es un hecho simple, no hecho jurídico, porque no genera consecuencia jurídica. También pone como ejemplo un espectáculo cultural, ¿verdad? Musical, un espectáculo deportivo. Está establecido, se dio, pero sin, sin la voluntad del hombre se dio y no produce consecuencia jurídica. Simple espectáculo, simple manifestación, sin consecuencia jurídica. Ahora, los hechos que sí producen consecuencias jurídicas es, en primer lugar, mediante la voluntad del hombre o bien mediante la manifestación de la naturaleza, ¿va? A través de los eventos estos, de terremotos, huracanes, etcétera, ¿no? ¿Ah? Eso porque afecta la vida del hombre, ¿no? Entonces ahí, como quien dice, por necesidad, se establecen relaciones jurídicas. Eh, la, la,
Perdón, jóvenes. Otro hecho jurídico de carácter unilateral sí, unilateral son los que están establecidos en la ley o en la norma. ¿Qué? Tenemos que, el ejemplo es, tenemos que presentarnos a registrarnos como personas porque ya cumplimos 18 años, ¿no? Esta es una modificación del estado de la persona, ¿va? De su condición como persona menor de edad a mayor de edad. El nacimiento de una persona. También este hecho, pues definitivamente hay que poner en conocimiento del Estado, porque genera consecuencia jurídica. Como la muerte también de una persona, este es un hecho fuera de la voluntad de la persona, pero que genera consecuencia jurídica. Son entonces manifestaciones jóvenes, en primer lugar, por la voluntad del hombre y manifestaciones contra la voluntad del hombre, pero que este último genera consecuencias jurídicas. Estos son hechos jurídicos, ¿sí? Hechos jurídicos realizados por la persona, por su voluntad, y hechos jurídicos realizados contra la voluntad o manifestados contra o fuera de la voluntad de la persona. Resulta entonces que un hecho jurídico transformador de una realidad de mundo exterior, es un suceso temporal y espacialmente realizado y que provoca, al ocurrir, un cambio en lo existente, ¿va? En lo que llaman, ha venido manifestándose o existiendo. Si se ocurre un fenómeno, cambia, ¿va? Cambia su manera de ser. La dinámica en este caso cambia. Y cuando la ley describe con un acontecer de estas consecuencias normativas, aquel se transforma en hecho jurídico. Este último, tal vez lo podemos poner con este ejemplo. Repito esta expresión: cuando la ley se describe con un acontecer de estas consecuencias normativas, aquel, es decir, el hecho se transforma en un hecho jurídico. Ejemplo, jóvenes, en el campo penal. El campo penal. En el caso de las personas que conducen su vehículo, una persona tranquilamente va conduciendo su vehículo en una calle, en una avenida, pero que en un segundo se cruza una persona o aparece una moto o cualquier imprevisto, ¿no? Y el piloto atropella, ya no logra frenar y atropella al que cruzó como peatón o de la moto, ¿no? Esta posibilidad, esta descripción que estoy manifestando yo, está descrita en una ley, que es la ley penal, ¿sí? Si se acontece un hecho de este accidente, ¿no? Homicidio, se le llama por accidente de tránsito, pues definitivamente la persona... Con el que conectas tu tablet, porque tu papá aquel día lo agarró y yo no sé. Lorena Pineda, le encargamos su micrófono. Bueno, decía,
Cuando la ley describe con un acontecer, y si sucede, definitivamente las consecuencias jurídicas descritas se aplicará a la persona. Aquel hecho del accidente se transforma en un hecho jurídico. Ya, el ejemplo que pongo en el campo penal, un accidente automovilístico, se provoca tal vez lesiones, que bueno, ¿verdad? Pero si se provoca la muerte de la persona, de todas maneras hay una consecuencia jurídica para esa persona, prácticamente contra su voluntad, ¿no? Contra su voluntad, pero está establecido en la norma, prescrita por la norma, y esa persona, digámoslo de esta manera, sin querer, ¿va? Se acercó a esa norma, la hace para sí esa descripción normativa y por lo tanto sujeto a las consecuencias jurídicas establecidas en esa norma. Eso pasa en el campo penal, sucede mucho. En cuanto a la legitimidad de las consecuencias que originan los hechos jurídicos, según un autor español siempre, Lastra y Lastra, dice él, las acciones humanas, cuando son objeto de deliberación y decisión, produce consecuencias jurídicas y pueden crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Este último, jóvenes, en el campo civil, vámonos al campo civil. Un hecho del matrimonio, por ejemplo, civil, las personas que contraen el matrimonio previamente dialogaron, ¿ya? Platicaron entre sí y toman las decisiones. Conlleva estas, como quien dice, manifestaciones previas al acercamiento a la norma jurídica. El hecho que ellos quieren llegar al matrimonio, lo conocen, lo analizan, lo platican y bueno, y toman las decisiones para contraer matrimonio. Muy bien, ahora acerquémonos a la norma que dice el artículo 78 en el caso nuestro, ¿no? Muy bien, se someten al imperio de esa norma, ¿no? Y desarrollarla y luego a ser sujeto de las consecuencias jurídicas de esa norma. Por lo tanto, dejando cerrado esta manifestación poco a poco, corta, de que hacemos del hecho jurídico, podemos resumir, jóvenes, diciendo del hecho jurídico, que un hecho jurídico resulta como, o viene siendo, como la acción del hombre, en virtud de su voluntad, ¿verdad? O bien de la naturaleza, que independientemente de la voluntad, produce consecuencias jurídicas. Queda claro acá. El hecho jurídico son acciones humanas, ¿no? Son actividades del hombre, pues, porque lo hace a su voluntad. O bien, contra su voluntad, cuando dijimos que la naturaleza se manifiesta, ¿no? A través de estas posibilidades de fenómenos que mencionamos, terremoto, huracán, etcétera. Y todo esto está fuera de la voluntad del hombre, ¿no? ¿Pero qué? Voluntad o sin voluntad del hombre generan consecuencias jurídicas. Y las consecuencias jurídicas es porque el mismo hombre se somete, ¿ya?, al imperio de la ley en caso de necesidad. Los ejemplos que pusimos hace un ratito de la necesidad de contar con vivienda, ¿no?, de la necesidad de continuar
con la actividad económica, productiva, industrial o agrícola, el hombre se somete pues a una norma que establece la posibilidad de adquirir préstamos, ¿m?, para financiar vivienda, financiar actividad agrícola, su actividad económica, ¿no? Entonces, jóvenes, de plano, si se someten a estas posibilidades, definitivamente hay consecuencias jurídicas y tendrá que responder, ¿verdad?, y cumplir las consecuencias jurídicas. Esto es un poco relacionado con el tema del hecho jurídico. Como la primera actividad o acción del hombre, ¿ya?, que se produce con voluntad o sin voluntad de la persona. Muy bien. Ahora, acto jurídico. El acto jurídico, jóvenes, es otra manifestación del hombre para establecer relaciones jurídicas. Y al establecer relaciones jurídicas es porque se somete al imperio de la norma y también a ser titular responsable de las consecuencias jurídicas. Bien, el acto jurídico en sí es un hecho humano también. Es una acción humana entonces, ¿no?, producido por voluntad consciente y exteriorizada. Ojo acá. El acto jurídico también es un hecho humano, es una actividad humana producido. Aquí está la gran diferencia, jóvenes, que marca el acto jurídico con un hecho jurídico. El hecho jurídico, dijimos, si se produce con voluntad o sin voluntad, ¿ya?, y se somete a las consecuencias jurídicas. Ahora, el acto jurídico es también una acción humana producida por voluntad consciente y exteriorizada, como dirían las abuelitas, con hecho pensado, ¿no?, preconcebida, la idea, el deseo de su realización y ejercerla, ¿no?, en la vida del hombre. Repito acá, dicen varios autores, si hacemos el resumen, que el acto jurídico también es un hecho humano o acción humana producida por voluntad consciente y exteriorizada, es decir, se hizo y se realiza, se ejecuta, puesto en práctica, en otras palabras. Cuando el acto jurídico produce conforme a las disposiciones del derecho objetivo un efecto jurídico, es llamado acto jurídico. Este es estrictamente el resultado de la conducta del hombre, pero no de cualquier conducta, sino de aquella que intencionalmente se busca la realización de las consecuencias jurídicas que se dan. Por lo tanto, el acto jurídico es una manifestación exterior de la voluntad de la persona, ¿ya? La hace y la pone en práctica, es decir, al externo de la realidad social, de la realidad jurídica. Y puede ser bilateral o unilateral un acto jurídico, cuyo fin directo es engendrar sobre el fundamento de una regla de derecho o de una institución jurídica, en contra o en favor
de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general, o al contrario, de un efecto limitado de derecho que se reduce a la formación, modificación o extinción de una relación jurídica. Repetimos algo acá. El acto jurídico es una manifestación exterior de la voluntad del hombre, ¿no? Es decir, manifestada, pues, ¿eh? La voy a comprar y voy a manifestar de que yo soy propietario. Puedo disponer, ¿no? Puedo crear una institución mercantil, ¿no? Y tomo la decisión y creamos una empresa, creamos una industria y que la estamos manifestando fuera de nuestro mundo, ¿eh? Lo estamos poniendo, colocando dentro del contexto jurídico, entonces, ¿no? Sujeto de derecho. Puede ser bilateral o unilateral. Bilateral, pues que definitivamente la realización o la manifestación de la voluntad entre dos personas, ¿no? Dos sujetos de derecho. Unilateral es que en un acto es cuando una sola persona por sí sola manifiesta su voluntad consciente. A ver, creo que de la expresión del acto jurídico bilateral no hay mayor pierde, ¿va? De que pues se entiende, ¿va? Que la relación entablada o por entablarse entre dos personas como sujetos de derecho, ¿no? En la compra-venta de un inmueble, cualquier negocio, ¿no? Que se realiza, pero que se necesita el consentimiento de ambas partes, ¿no? El que vende y el que compra se ponen de acuerdo y realizan el acto, lo satisfecho. Unilateral, cuando una persona manifiesta su voluntad consciente, jóvenes, esto puede darse, por ejemplo, en materia civil, en una donación. Sí, en una donación que puede hacer una persona sobre su propiedad de un inmueble, de un bien mueble. Nadie le está obligando, sino que a su voluntad y estando consciente de que por este medio dono mi terreno y casa a un hijo, a cualquier ciudadano. La figura de la donación está establecida en la norma. Ahí está. Y si la persona se acerca a esa norma, ¿eh? Mire, yo voy a donar mi derecho de propiedad a X persona. Y esa persona donante se somete a la consecuencia jurídica. Bueno, esa forma de realización de la manifestación de la voluntad conscientemente de manera unilateral. También se da en el ejemplo del otorgamiento de un testamento. A la persona por sí sola piensa y expresa, exterioriza su voluntad consciente de que todos sus bienes habidos y que después de su muerte se dispone de tal manera, ¿no? Él deja establecido, señalado por escrito en un testamento, la disposición de sus bienes después de su muerte. ¿Ya? Esta es una expresión de voluntad consciente y exteriorizada, ¿ya? De una voluntad. En una donación, en un testamento, como pongo, pues ahí de manera solitaria, ¿va? El concepto es unilateral, manifiesta esa voluntad.
Un acto jurídico entonces puede ser unilateral, en estos ejemplos que mencioné, como también pueden darse otras manifestaciones por sí solas, pero que tiene que ser reflejo, expresión de la voluntad y conciencia, ¿ya? Estando en su estado volitivo, dice la norma, va perfecto. Y entonces se acepta esa declaración. Y bilateral puede darse, ¿no? Negocios que se dan entre dos personas, dialogan, deciden y toman la decisión, ¿va? Y celebran, entablan esa relación jurídica y luego celebran el acto jurídico, ¿no? El acto jurídico, jóvenes, en la vida práctica, la decisión tomada se plasma por escrito, en nuestra legislación, por supuesto, por medio de un acta, y esa acta puede ser notarial o puede ser acta administrativa, o bien puede ser también ante, mejor dicho, por medio de una escritura pública, ¿no? La manifestación o la expresión de la voluntad consciente, ¿ya? Se exterioriza, se realiza, se ejecuta, a voluntad de la persona. Entonces, se hace de esta manera. Y las formalidades, repito, puede ser, bueno, en nuestro medio, por escrito, definitivamente. Aquí nada en forma oral, sino que por escrito puede ser en acta notarial, acta administrativa o bien escritura pública. Depende el tipo de derechos que se entabla entre las personas. En tal sentido, jóvenes, un acto jurídico resulta siendo la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Aquí rápido, encontramos una pequeña diferencia, ¿verdad?, entre la conceptualización de hecho jurídico con acto jurídico. Allá dijimos que el hecho jurídico puede haber voluntad o sin voluntad de la persona, ¿no? Pero que su efecto va, consecuencia jurídica, hay un resultado. Ahora, el acto jurídico se realiza, ¿verdad?, como expresión o manifestación de voluntad consciente de la persona, y que esa voluntad consciente se exterioriza, se realiza, ¿ya?, en el mundo jurídico, se practica en el mundo jurídico. El acto jurídico, por ejemplo, un acto jurídico de la compraventa, decíamos, pues vende una y compre otra, bueno, conforme a la norma. La consecuencia jurídica la tiene la persona que compra, porque tiene que inscribir, tiene que pagar los impuestos correspondientes, ¿no?, sobre derecho de propiedad. Esa es la consecuencia jurídica que se realiza. Pero todo esto, jóvenes, se hace o se realiza con base a la voluntad, pero agregado conciencia. Consciente, la persona está en sus cabales, diríamos, para realizar el acto jurídico. Esa es la diferencia que encontramos con hecho jurídico. Repito acá el resumen que podemos dejar con acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad consciente que se hace con la intención de crear un nuevo derecho de propiedad, ¿verdad?, o de modificar mi derecho de propiedad, transferir mi derecho de propiedad, por ejemplo, con la donación, con la herencia que se vaya a dar posteriormente del testamento, o extinguir un derecho. Por ejemplo, mi derecho de propiedad lo distribuye entre 3 hijos y mi derecho terminó de propiedad y se traslada. Ahora, dejando como observación, jóvenes, un concepto de acto jurídico como tal, nosotros encontramos con la doctrina como manifestación de voluntad, ¿ya? Exacto o perfecto, con la intención
de crear, modificar, extinguir derechos. Pero en nuestra legislación civil de Guatemala no encontramos una definición de acto jurídico en el sentido que estamos manifestando acá, sino que lo define bajo el concepto de contrato. Ya, esta es la última parte del Código Civil, el contrato, o lo confunde en nuestra legislación, confunde por ahí, porque lo dice en el artículo 1516. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y esta explicación que acabo de leerles, porque lo estoy leyendo en el Código Civil, jóvenes, es la misma explicación que hace la doctrina en cuanto al acto jurídico. El acto jurídico, yo dije, haciendo el resumen, que es la manifestación de voluntad, fíjense ustedes, que se hace con la intención de crear, modificar, extinguir un derecho. Esta definición de acto jurídico lo tiene nuestra legislación, pero para contrato civil. ¿Ya? En tal virtud, nosotros aquí debemos de entender, con base a la doctrina, ¿verdad?, la pequeña explicación del acto jurídico, y podemos detectar la diferencia inmediata con hecho jurídico, ¿no? Yo voy a repetir acá y espero, porque quiero que quede claro. El hecho jurídico es una acción humana, ¿ah?, exteriorizada con o sin la voluntad del hombre, pero que genera consecuencia jurídica. Muy bien. Acto jurídico, dijimos que es la manifestación de voluntad del hombre conscientemente, ¿va?, con conciencia, y que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Que quede claro cómo decimos, cómo entendemos por hecho jurídico y por acto jurídico. En otras palabras, jóvenes, así como estamos entendiendo, el hecho jurídico no necesariamente esté establecido, no necesariamente, ¿va?, esté descrita en la norma, porque imagínense ustedes un hecho jurídico manifestado o generado, ¿va?, por un terremoto, porque no hay una norma que diga el que sufre terremoto, etcétera, etcétera, tiene derecho o será sujeto a tales, tales. No existe una norma. ¿Ya? No existe una norma. En cambio, el acto jurídico sí, ¿verdad? El acto jurídico sí está establecido con claridad, ¿verdad?, y que se dé exactamente, ¿verdad?, con la voluntad consciente de la persona. Si no, no opera el acto jurídico. Bueno, para que se consolide, ya nos quedan unos pocos minutos, para que se consolide un acto jurídico, jóvenes, tenemos que ver los requisitos. En la hojita yo les manifesté por ahí los requisitos de la existencia de acto jurídico. Tiene que haber voluntad, tiene que haber el objeto donde recae el acto jurídico, como que le da origen, pues, al acto jurídico, la causa y las solemnidades. En tal sentido, los requisitos de existencia del acto jurídico, pues, para que le den vida jurídica o para que nazca la vida jurídica, un acto tiene que darse con base a la voluntad de la persona. Nosotros ya dijimos, voluntad consciente. Tiene que haber un objeto, o la razón o el motivo de ser de ese acto jurídico. La causa,
debe ser lícita y nunca al contrario, ¿va? Tiene que ser algo positivo, legal, ¿va? Formal, en ese sentido. Y la solemnidad se refiere a jóvenes a la forma de plasmar la declaración de voluntad. ¿No? Ya dijimos algo por escrito, ¿va? Entonces, los actos jurídicos en virtud de la ley, porque la ley tiene que decir cómo debe dejarse plasmada, ¿no? Por escrito, muy bien, y como tal debe ser en un acta de tal tipo, de tal naturaleza, o bien realizarla o llevarla a cabo a través de escritura pública. ¿Ya? Entonces, la voluntad, dejamos claro, como uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. Posteriormente puede hablarse de voluntad en los actos jurídicos unilaterales, es decir, aquellos que se forman por la manifestación de la voluntad de una sola parte. Por ejemplo, yo dije una donación, pero podemos poner otros ejemplos. Una declaración de voluntad consciente dada en una declaración jurada, porque jóvenes, ustedes se han dado cuenta de que hay ciertos actos de vida del ser humano que solo uno puede decir, mire, yo no he cometido delito de traición contra el Estado de Guatemala, por ejemplo. Yo no he perdido mi nacionalidad. Generalmente los que recurren a solicitar, no sé si pasaporte o visa, donde he visto yo en la embajada de los Estados Unidos, uno tiene que ser una declaración jurada, ¿no? También hay otros actos en la vida, en un trabajo, cuando uno busca un trabajo, le pide una declaración jurada que uno no ha cometido delito alguno contra el Estado, especialmente de traición a la patria, o bien no ha sido condenado de pérdida de mis ejercicios de derechos políticos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo, ¿no? O que no haya negado a prestar servicio militar, etcétera. Cualquier situación que se necesita hacer ver a una autoridad que no, con base a mi palabra, eso se llama bajo declaración jurada, ¿va? Es una sola persona, se somete bajo el imperio de la ley, haciendo ver su situación bajo juramento. Es una declaración de voluntad consciente, ¿no? De manera unilateral. Otro acto donde puede darse la manifestación de la voluntad consciente, jóvenes, en el reconocimiento de hijos que hacen algunos padres, ¿no? Después de tanto tiempo de haber nacido la criatura. O a ver, en los casos esto de que un papá llega a tener un hijo fuera de matrimonio, ¿no? Lo reconoce después. Eso es declaración de voluntad, ¿no? Consciente, no obligada. Es lo que queremos ver, dejar claro, de manera unilateral. Pues el objeto, ¿no?, de un acto jurídico, se entiende por objeto de un acto jurídico, mejor dicho, el conjunto de derechos y obligaciones que conlleva al crear, modificar o extinguir un derecho. Esta situación a menudo se asimila con el objeto del derecho u obligación, lo que puede ser fuente de confusiones. Por objeto del derecho, es otra cosa que nos toca ver en su momento, ¿no? Pero aquí es el objeto del acto jurídico que recae, ¿ya?, sobre un conjunto de derechos y obligaciones, es cierto, que crea, que modifica o que extingue el derecho. La causa, decíamos, se define como el motivo que induce al acto jurídico.
La causa debe ser lícita, muy bien. La causa es real, muy bien. Si, lícita, que sea pues bien habido, ¿no? O bien realizado o bien obtenido, ¿no? Es una, una, una acción humana, ¿no? ¿Qué? Positiva, diríamos, ¿no? Que no tenga ni un tipo de problema. Y que tiene que ser causa real cuando efectivamente existe un interés que mueve a las partes a celebrar el acto jurídico. Es decir, real, objetivo, pues, existente, ¿va? La, la, la cosa donde se va a llevar a cabo o por el cual se va a llevar a cabo el acto jurídico. Y las solemnidades que digo como cuarto requisito son las ciertas formalidades de carácter externas exigidas por la ley para la existencia del acto jurídico, ¿no? Es decir, la misma ley establece las formalidades de desarrollar y establecer los actos jurídicos, ¿no? Porque ahí se manifiestan derechos, creando derechos, modificando derechos, ¿no? O extinguiendo derechos. Señores, aquí la declaración tiene que ser seria, ¿no? Formal. Entonces, la ley misma para tal efecto, esto debe ser realizado en tal forma. Acta notarial, acta administrativa o bien escritura pública, ¿ya? Pero que lo diga la misma ley. La clasificación de los actos jurídicos, creo que para no estar un poquito desequilibrado con la otra sección jóvenes, le podemos dejar la clasificación de los actos jurídicos para el día miércoles, con el ruego de que, por favor, lea este tema, esta parte, mejor dicho, de la clase de hoy en el librito que hemos mencionado del licenciado López Mayorga, o bien con otro libro que ustedes tengan en su poder, como el libro del licenciado Eduardo García Maínez, el mexicano, ¿eh? que hemos mencionado constantemente aquí en la clase. ¿Alguna duda, opinión, criterio, observación que desean hacer? Licenciado, a mí me quedó la duda respecto a la unilateral, Ajá. porque aunque sea de parte de la persona, pero siempre va a haber una relación con otra, ¿verdad? Con otra persona. Exactamente. ¿Hay relación jurídica? Sí, hay una relación jurídica, Hay ¿no? relación, se genera pues, o sea, pues, don Giovanni, este acto jurídico se hace con base, mejor dicho, dentro de una relación jurídica existente, definitivamente, ¿no? De la declaración jurada, por ejemplo, ahí hay una relación jurídica con alguna autoridad, con alguna institución, ¿no? O una declaración unilateral de ir a reconocer mi hijo fuera de matrimonio. Y por cierto, solamente lo podemos hacer los hombres, ¿verdad? Las mujeres no lo logran hacer eso con base a la ley. Sin embargo, aclarando esta situación del reconocimiento de hijo, claro, hay una relación jurídica, papá e hijo, pues, ¿ya? Entonces, con esto se crea el vínculo exteriorizado, ¿no? Una declaración voluntaria, ¿sí? Consciente y exteriorizada, dijimos, puesto a la vista o colocado dentro del mundo jurídico. Se establece ya esa relación jurídica formalmente. En la donación, igual, ¿no? El otorgamiento de un testamento, igual. Hay una relación de hijo y de papá a hijos, pero que él dispone. Ahora es que sus bienes la distribuyen después, conforme a lo que él deja plasmado, por ejemplo, ¿no? La donación que se hace unilateralmente a través de esos tipos de negocios en escritura pública. El titular del derecho de propiedad dispone por escrito a cómo le voy a donar mi bien, ¿va? Porque me conviene.
La ley lo permite, si la norma lo permite, ¿no? Dona su derecho a fulano, a su tal. O a alguna institución como persona jurídica colectiva, ¿no? Él ahí lo está manifestando. ¿Sí? Dentro de esa relación jurídica que hay. Siempre. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces, jóvenes, descansemos aquí, pues, y nos vemos el miércoles, primero Dios.